Es un honor para mí presentar al doctor Trejo, neumólogo egresado del Hospital General de México con alta especialidad en broncoscopías. Trabaja en el Hospital General San Juan del Río, ahí donde es el doctor Orlando y el doctor de Loya. Los apoya mucho, bastante en su terapia intensiva y a veces desconocemos qué es lo que pueda llegar a solicitarse tan siquiera. Y es por eso el motivo de esta charla. Muy buenas noches, siempre agradezco las invitaciones a esta clase de eventos, siempre es un honor para mí ser partícipe de la formación académica de médicos y continuar siempre brindándoles información. Se me pidió que se les diera este tema, la broncoscopía en la unidad de cuidados intensivos. No es un tema nuevo, es un tema que habitualmente se me solicita como apoyo al grupo de residentes rotatorios en la terapia intensiva para hacer del conocimiento o extender un poquito más la práctica de la broncoscopía, porque siempre se tiene la idea de que son prácticas con un alto índice de mortalidad o que incluso son complicadas, o que a lo mejor no están al alcance de todos los hospitales. Hay que entender primero cuál es la importancia de la broncoscopía en una unidad de cuidados intensivos, porque muchas veces se tiene la idea de que solamente vamos a limpiar mocos. Esa es la realidad. Y si ustedes tienen esa idea de la broncoscopía en la unidad de cuidados intensivos, pues realmente estamos perdiendo todo el panorama de lo que se puede realizar con un broncoscopio. Otro de los objetivos de la presentación es ver cuál es el perfil de la seguridad de la broncoscopía, justamente para hacerles ver que es un procedimiento bastante seguro, y qué tipo de procedimientos podemos hacer nosotros durante más bien, qué tipo de procedimientos se pueden realizar aparte de la aspiración de secreciones, la corrección de pelotas, ese tipo de situaciones. Para eso la estructura de la plática va a estar determinada por el panorama general, algunos antecedentes de la broncoscopía. Siempre es importante entender que no es un procedimiento nuevo, son procedimientos algo viejos. ¿Cuáles los cambios ventilatorios que se presentan durante la broncoscopía, que siempre es algo que se me pregunta cuando se va a realizar, si se puede o no hacer, cuáles son las condiciones que tiene que tener el paciente, ya entrando de lleno cuál es la utilidad, cuáles son los procedimientos que yo puedo realizar con una broncoscopía y cuál es el perfil de seguridad que tengo para poder realizar este procedimiento justamente. Vamos a entender primero que no es un procedimiento nuevo, es un procedimiento realmente antiguo. Le debemos nosotros la primera broncoscopía al doctor Gustav Kilian, que era un médico internista alemán. De hecho, él realizó la primera, estoy viendo una de las imágenes del lado izquierdo. La broncoscopía se hacía en un procedimiento, en un paciente despierto, solamente se utilizaba como anestesia cocaína tópica. Él hizo la primera broncoscopía por el 30 de marzo de 1987. Él extrajo un cuerpo extraño, un hueso de puerco en el lóbulo superior derecho, utilizando más bien un traqueoscopio que se había diseñado 2 años antes. Después de esto, él es uno de los fundadores o los de que promueven el primer congreso de laringoscopía y traqueoscopías, por ahí 2 años después, en el 89. El segundo personaje que ustedes ven del lado derecho es Chevalier Jackson, es un médico norteamericano, es un médico que le debemos nosotros todo el instrumental que utilizamos durante las broncoscopías, las pinzas de extracción de cuerpos extraños, las redes, todas esas cuestiones, a él se las debemos. Él siempre tuvo la idea de que el conocimiento debe de ser de libre acceso para todos. De hecho, todo su instrumental nunca lo patentó, es por eso que podemos tener a disposición de nosotros toda esa clase de herramientas. Él hizo el primer libro justamente de broncoscopía o de los hallazgos durante la traqueoscopía, por ahí en 1907. Es un médico que se dedicaron un museo allá en Mutter, en Filadelfia, donde se tiene toda la colección de cuerpos extraños, más de 200 cuerpos extraños extraídos de la vía aérea. Y el tercer gran cambio que le debemos a la broncoscopía es este personaje, el doctor Shigeru Ikeda, es un médico japonés, que él hace el cambio de un broncoscopio rígido, que era lo que se utilizaba antes con las limitantes de la anestesia tópica con cocaína, ya después con algunos otros anestésicos tópicos, complicaciones que se puedan presentar durante el procedimiento, depender de una luz artificial. Él convirtió todo esta tecnología en un broncoscopio flexible en 1965, crea los primeros broncoscopios y
De ahí es donde se empieza más que nada la difusión de todo esto de la broncoscopía. La primera publicación que se tiene en México en cuanto al uso de un broncoscopio en la unidad de cuidados intensivos pertenece a un reporte estadístico, ni siquiera es un reporte de caso, no es una serie de procedimientos, es meramente a alguien se le ocurre reportar que hicieron una broncoscopía ahí en la estadística mensual o anual del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por ahí en 1980, y es el primer reporte que se tiene de broncoscopía en México en una unidad de cuidados intensivos. Otro de los, bueno, vamos a hablar de los que son cambios fisiológicos durante la broncoscopía, que esto es algo muy importante. Hay que entender al aparato respiratorio como todo un conjunto. Nosotros tenemos la tráquea que está al centro, ven ahí las flechas rojas, que lo único que indica es la dirección del movimiento del aire, que si lo vemos burdamente, la función del pulmón es solamente llevar aire dentro y fuera de los pulmones, sin embargo, tiene algo más complejo. Vemos ahí los pulmones representados por el rectángulo amarillo, están rodeados por un rectángulo ahí de color como verde, gris, que corresponde a la pleura. La integridad de la caja torácica también es muy importante, que son representados aquí por las costillas, que son los recuadros grises. Nosotros trabajamos también sobre las presiones del corazón derecho, corazón izquierdo, el sistema circulatorio, y justamente depende también de ventilación, del movimiento de dióxido de carbono y la oxigenación. Recordar que el tórax es una cavidad cerrada y tenemos una válvula que permite la entrada o la salida del aire, como sería el cierre glótico. Entonces, ¿qué pasa de entrada? La mayoría de los pacientes que nosotros tenemos en una unidad de cuidados intensivos siempre tienen un tubo endotraqueal. Entonces, de entrada, eso va a limitar justamente la circunferencia de la tráquea. Vamos a tener un incremento en las presiones que se generan dentro de la cavidad torácica. Y si a eso le sumamos que vamos a introducir un broncoscopio, pues bueno, vamos a tener cambios importantes. Vamos a tener por lo menos un incremento de 10 a 20 centímetros de agua en la presión que se genera de forma intratorácica. Eso nos va a llevar hacia esa modificación para las presiones del corazón derecho. Podemos tener un incremento en la presión sistólica de la arteria pulmonar, más o menos entre unos 25 a 30 milímetros de mercurio, por lo cual es importante tener esto siempre en mente. Vamos a tener una reducción también de lo que es la PAFI. Podemos tener una reducción hasta el 50% de lo que nosotros le estamos calculando a nuestro paciente. Obviamente esto va a depender también del grado de severidad que tenga nuestro paciente o la afección del parénquima pulmonar previa que tenga o alguna neumopatía crónica que tuviera. Pero el punto más importante, yo creo, es el diámetro del tubo endotraqueal. Yo generalmente les digo, el calibre del broncoscopio que nosotros contamos ahí en el hospital es un diámetro externo de 6 milímetros. Entonces, lo mínimo que puedo utilizar es un tubo orotraqueal del número 7. Y eso ya me está comprometiendo el 80% de la luz del tubo endotraqueal. Entonces, si ustedes van a solicitar una broncoscopía, tengan conocimiento de cuál es el diámetro del broncoscopio. Eso siempre pregúntenselo a la persona que lo va a hacer para que ustedes vean cuál es el tipo de broncoscopio que tienen que utilizar. Si van a querer algún procedimiento que sea terapéutico, uso de argón plasma, punciones transbronquiales, criosondas, alguna de esas cosas, por lo menos les recomendaría un canal de trabajo de 2.8 y eso ya les incrementa el diámetro externo del broncoscopio por ahí a 6.5 milímetros. Entonces, lo mínimo que tendrían que tener es un tubo del 8, por lo menos si quieren algo terapéutico. De ahí en fuera pueden utilizar tubos más pequeños dependiendo del calibre de su broncoscopio. Eso también es algo importante para tener en cuenta siempre las presiones. Pueden tener una disminución del volumen corriente y pueden tener un incremento del API por el incremento de las presiones que se generan justamente por esto que les estoy comentando del tubo orotraqueal. También vamos a tener un incremento en el tono simpático por el paso o por el roce del broncoscopio sobre el árbol bronquial. Entonces tengan también en cuenta esta situación. ¿Vale? Aquí estamos viendo nada más un resumen de todo lo que les he comentado, el incremento de resistencias de la vía aérea, la disminución de la extensibilidad, el incremento en la frecuencia cardíaca por el aumento del tono simpático, el incremento en la presión sistólica de la arteria pulmonar y un incremento o reducción del gasto cardíaco. También depende mucho de las presiones que se estén manejando. Bueno, y ahora, ¿cómo ventilar a un paciente durante la broncoscopía? Por estas cuestiones que yo les comento, por el incremento de las presiones y que, bueno, vamos a tener que estar vigilando más que nada esta situación, es una de las pocas indicaciones precisas que existe para utilizar un modo ventilatorio controlado por presión. Entonces, siempre que vayan a utilizar una broncoscopía,
pasen a su paciente a un método controlado, a un modo ventilatorio controlado por presión. Tengan en cuenta el volumen que están o que quieren ustedes mantener. Por lo menos tienen que llegar a un volumen 50% de lo que ustedes le calcularon a su paciente, y de esto va a depender la presión que ustedes quieran en su ventilador. El chiste es que ustedes lleguen a una presión óptima que les mantenga por lo menos un 50% del volumen que ustedes le están calculando a su paciente. Al finalizar pueden regresar los parámetros previos, lo pueden regresar incluso en 1 hora o antes, dependiendo de la evolución de su paciente. Lo único que sí les pido o que se les va a pedir es que mantengan por lo menos una fracción inspirada de oxígeno del 100% 30 minutos posterior a la broncoscopía. Ajá. Bueno, y si no tengo o si quiero yo, o a lo mejor si mi paciente no está intubado, bueno, puedo hacer yo una broncoscopía en un paciente con ventilación mecánica no invasiva, un paciente con ventilación de alto flujo. Claro que se puede, hay algunos estudios, este es un estudio, no son tantos pacientes, la verdad la gran mayoría tratamos de no exponer tanto a los pacientes con ventilación no invasiva a este tipo de procedimientos, no porque no se pueda, sino porque los adaptadores o los dispositivos que permiten el paso del broncoscopio y ventilar al paciente, muchas veces cuesta conseguirlos por las máscaras que se utilizan. Entonces, este es un estudio que se realizó en 28 pacientes, también vemos un poco del margen de seguridad que se tiene. Después de la broncoscopía que se realizó en estos pacientes, sí hubo un incremento en lo que fue la PaO2, FiO2, más o menos incrementó a 172, esto en pacientes que tenían un SIRA moderado. Es una indicación precisa para pacientes que tienen inmunocompromiso, y sobre todo si ustedes están sospechando que su paciente puede tener una neumocistosis, la única forma de diagnosticarla de forma pues confiable es con una broncoscopía, hacer un lavado bronquiolo alveolar y mandar la muestra justamente a un análisis. Un paciente con ventilación mecánica no invasiva no hay por qué modificarle los parámetros del ventilador, ni la presión inspiratoria, ni la presión expiratoria, ni la PIP, ni la FiO2. La verdad es que se puede mantener según la mayoría de los estudios que se han realizado. Y también ustedes tienen que evaluar cuál es el riesgo-beneficio de su paciente. Por ejemplo, en este caso eran pacientes con SIRAs moderados. En el severo sí, ahí creo que no hay ningún tipo de discusión en cuanto a la ventilación mecánica invasiva. Pero sí en estos pacientes, aquí se incluyeron algunos pacientes, sobre todo VIH con infección, hemorragias alveolares. La única forma de llegar al diagnóstico de una hemorragia alveolar, o más bien del manejo de la hemorragia alveolar, no son los pulsos con el esteroide, sino la instilación de adrenalina directamente sobre el árbol bronquial. Ajá. Entonces vemos que se llega a un diagnóstico en el 96% de los casos, es posible tratarlos. Entonces ustedes valoren el riesgo-beneficio de su paciente, si realmente van a obtener alguna información o algún tratamiento que modifique el pronóstico, la evolución de la enfermedad de su paciente. Yo creo que vale la pena intentarlo. Complicaciones, la verdad es que de estos 28 pacientes, 2 tuvieron fiebre, que eso es algo frecuente en las primeras 24 horas posteriores al procedimiento. La hipoxemia transitoria solamente en uno de los pacientes, y solamente 5 pacientes requirieron manejo avanzado de la vía aérea a las 12 horas del procedimiento. Todos los demás se mantuvieron con la ventilación mecánica no invasiva bajo los mismos parámetros. Aquí me cuentan del alto flujo. Se puede realizar, el problema es que el abordaje muchas veces que se pretende realizar van a perder el efecto de reservorio que se tiene justamente en el espacio muerto de la vía aérea superior. Entonces se va a perder solamente esa situación, pero no va a modificar para nada los otros parámetros de su ventilador. Okay. Ahora sí, ¿cuáles son las indicaciones? Vamos a empezar por las más sencillas. Aquí es nada más una pequeña tabla para recordar cuáles son las indicaciones más comunes en la unidad de cuidados intensivos para la broncoscopía. Yo creo que todo el mundo tiene la idea de que el broncoscopio solamente se utiliza para manejar secreciones y atelectasias. Sin embargo, no es la única opción. Aquí vemos todo lo demás, por ejemplo, la hemoptisis para obtener muestras de microbiológicas, o el manejo incluso de la hemoptisis, ya que sería algo terapéutico. La obstrucción de la vía aérea central, ya sea por causas malignas o la obstrucción por cuerpos extraños. Estenosis o lesiones de la vía aérea, que también yo creo que va a ser un tema para el manejo de la misma, diagnóstico y tratamiento por broncoscopía. Intubaciones difíciles, aquí sí soy muy franco, la intubación difícil programada
tiene que ser con el broncoscopio. Si en una situación de urgencia siempre va a ser de primera intención las traqueostomías o algún otro tipo de manejos avanzados de la vía aérea. El control de la hemorragia, la extracción de cuerpos extraños o la traqueostomía o las dilataciones. Con balón vamos a ver un poquito de esto más adelante. El uso más extendido de la broncoscopía es justamente para el diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque obtenemos una muestra directa del árbol bronquial y si su broncoscopista es hábil o tienen una buena técnica para realizar este procedimiento, pues bueno, vamos a lograr tener una muestra que no esté contaminada. Podemos tener una sensibilidad y una especificidad del 90%, 98% para tener la etiología en el paciente inmunocomprometido. Si su paciente está inmunocomprometido, llámese VIH, llámese posttransplantado, y ustedes están sospechando de un foco infeccioso pulmonar, su primera opción diagnóstica tiene que ser una broncoscopía. ¿De hecho? Se ha propuesto como un complemento diagnóstico en esta escala que les comento de RPDMI. Yo creo que ya muchos de ustedes están familiarizados un poquito con estas situaciones de la neumonía asociada a ventilación mecánica, que si son eventos asociados, que son traqueitis, que si existen, que si no existen. Se ha propuesto la broncoscopía como algo que nos dé un poquito más de claridad en cuanto al diagnóstico o la diferenciación más bien entre las traqueitis y las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Esta es una escala que va a evaluar cuestiones clínicas, sobre todo la duración de la ventilación mecánica, si el paciente está inmunosuprimido. Aquí nuevamente se incorpora el uso de la radiografía o la progresión de nuevos infiltrados radiológicos, obviamente con todo lo que esto supone, que es un estudio observador dependiente, que no todos los infiltrados van a ser por cuestiones pulmonares, algunas pueden ser por cuestiones cardíacas, no cardíacas, ya ustedes sabrán esa situación, pero hay algo que se modifica en esta cuestión que son los hallazgos broncoscópicos, la presencia de secreciones netamente purulentas en el árbol bronquial, sobre todo en vía aérea distal. Eso sí nos hace suponer que nuestro paciente puede tener una neumonía asociada a ventilación mecánica, que es un comentario que yo habitualmente les hago cuando se me solicita la intervención en este tipo de pacientes. Yo les digo, ¿sabes qué? Si hay secreción, pero para mí es de vía aérea central, tiene tales características, o ¿sabes qué? En el mismo lavado no deja de salir material purulento franco de la secreción. Hay que entender que también se va a permitir el diagnóstico etiológico dependiendo del tipo de procedimiento que se realice. No es lo mismo hacer un lavado bronquial en el cual ustedes necesitan tener 10 a la 4 unidades formadoras de colonias para establecer un diagnóstico. Y aquí tengo que ser muy puntual. Si ustedes hacen una broncoscopía y el laboratorio de bacteriología les dice que tiene 3 bacterias o tiene 3 microorganismos desarrollándose, chequen siempre primero cuál es la cantidad de unidades formadoras de colonias. Puede tener una poliinfección por diferentes microorganismos y eso no está contaminado, porque muchas veces se lo reportan así o ya está estandarizado por los laboratorios que dicen crecimiento de 2 o más patógenos es contaminación. Muy difícilmente si es por broncoscopía y su broncoscopista tiene una buena técnica o tiene el cuidado necesario para hacer el lavado bronquial. En el caso del cepillado bronquial, el cepillo telescopado, el cepillo protegido, podemos nosotros encontrar 10 a la 3 unidades formadoras de colonias y va a ser diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Para que ustedes sepan si está contaminado o no su paciente, o la muestra más bien, viene ahí la presencia de células epiteliales. Cuando ustedes tengan menos de 1% de células epiteliales en su muestra, esa muestra no está contaminada. Así que si en esa muestra crecen 3 o más patógenos, tengan la seguridad de que ese paciente sí tiene esos patógenos dentro de la vía aérea. El caso de las secreciones atelectáceas, que son de las indicaciones más comunes o lo que más solicitan en la unidad de cuidados intensivos, muchos dicen, bueno, es que entra el broncoscopio de forma directa y le pueden lavar ahí donde hay moco y se va a destapar. Sí, pero depende para qué lo quieran ustedes, qué es lo que pretenden mejorar con la broncoscopía. Si lo que quieren es mejorar una radiografía, de entrada recuerden que tratan pacientes, no radiografías. Incluso en las neumonías nosotros tenemos un periodo de 6 semanas para decir que es una neumonía de lenta resolución. O sea, nosotros podemos esperar todavía imágenes radiológicas en ese tiempo y no por eso mi paciente persiste con la neumonía, ¿ok? Donde más les va a servir este tipo de procedimientos es mientras más PCO2 tenga su paciente, menos PaO2 tenga su paciente o mayor sea la vía aérea que está ocluida, es decir, no es lo mismo tener una atelectasia subsegmentaria, una atelectasia total de todo el pulmón izquierdo, derecho o a lo mejor incluso lobar, porque es ahí donde ustedes van a tener realmente el mayor beneficio de realizar una broncoscopía. Si ustedes me piden, bueno, doctor, es que hay una
atelectasia segmentaria del segmento 6, necesito que me la destape, porque el paciente está desaturado. O sea, te puedo asegurar que ese paciente no está desaturado por esa atelectasia, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. Siempre es importante que su paciente tenga rehabilitación pulmonar. Esto es un punto fundamental. El hecho de limpiar los mocos del árbol bronquial no quiere decir que el paciente vaya a dejar de producirlos. El paciente va a seguir produciéndolos por la inmovilidad, porque están invadiendo la vía aérea, porque están, o a lo mejor si lo tienen súper sedado, su paciente están limitando el reflejo tussígeno y no va a poder tener un aclaramiento ciliar adecuado y va a juntar secreciones. Entonces, si su paciente tiene una rehabilitación pulmonar como complemento de la broncoscopía o incluso antes de la broncoscopía, créanme que van a tener una mejor respuesta. Fueron las preguntas que me hacían es, bueno, ¿cuánto tiempo puedo esperar para la rehabilitación y después hacer la broncoscopía? Yo les contesto, depende mucho de su grupo de rehabilitadores o del grupo de la terapia, la confianza que tengan con el manejo. La bibliografía dice que pueden esperar entre 1 y 2 semanas con rehabilitación pulmonar. Yo habitualmente, si el rehabilitador con el que trabajo habitualmente o el grupo de terapia que trabajo habitualmente me dicen, ¿sabes qué? Es que no va a salir con rehabilitación, así lleve 2 días, yo voy y hago la broncoscopia porque es el grupo de trabajo con el cual ya tienes esa confianza. Si ustedes no confían en su equipo de trabajo o es la primera vez que van a trabajar, denle oportunidad a su rehabilitador, váyanlo conociendo, pero sí sean muy, muy específicos en ese sentido. Se tiene que hacer la broncoscopía y se tiene que hacer rehabilitación, ya sea antes o continuar con la rehabilitación después de la broncoscopía, para que ustedes puedan tener una respuesta clínica y radiológica satisfactoria. Entonces, los beneficios de la broncoscopía durante las atelectasias, lo que ustedes van a tener es que va a mejorar la oxigenación y va a disminuir el CO2. A medida que estas diferencias sean mayores, van a tener mayores beneficios. Puede mejorar la distensibilidad, las presiones pico y la driving pressure, dependiendo del área pulmonar que se esté afectando. Les repito, no es lo mismo las atelectasias subsegmentarias, de las segmentarias, de las lobares o de la totalidad de un pulmón. Habitualmente no se modifica mucho los volúmenes porque recuerden que puede haber hiperareación en algunas otras zonas que no están comprometidas o que no están ocluidas por secreciones, entonces no necesariamente tienen que modificar el volumen de su paciente. Este es un punto muy importante. A lo mejor no todos estamos tan familiarizados con lo que es la quemadura de la vía aérea o no sean patologías frecuentes, pero la broncoscopía tiene que ser una herramienta fundamental en la evaluación de la quemadura de la vía aérea. ¿Por qué? Porque en primera nos va a confirmar la quemadura y en segundo lugar nos va a permitir estadificar y nos va a permitir predecir cómo se va a comportar esa quemadura. Hay que tener en cuenta que la quemadura en la vía aérea, ya sea quemadura de vía aérea superior, que se quemen las vibrisas nasales o que te vean ustedes por ahí desfacelación o alguna otra condición de este tipo, puede alterar el aclaramiento de las secreciones y ese mismo desprendimiento o reepitelización puede llegar a convertirse en un problema si su aclaramiento ciliar no es el correcto. ¿De hecho? En cierto punto también les va a ayudar a determinar cuál es la duración de la ventilación mecánica y en algunos pacientes en concreto ver si es candidato ya a una extubación o todavía hay que prolongar un poco esta situación. Existe o estaba esta clasificación previa de Economidis para los hallazgos broncoscópicos, en los cuales nosotros tenemos un grado 1 donde hay edema, hiperemia, hipersecreción, grado 2 ya hay esfacelación mucosa, erosiones, exudados, y en el grado 3 hay úlceras y necrosis. Sin embargo, de repente también dependía mucho del observador y tenían que confiar en la experiencia que tuviera su broncoscopista de lo que estuviera viendo durante el procedimiento. De ahí se creó o se trata de coordinar otro tipo de situaciones que sean de hallazgos que sean más fáciles para el broncoscopista de apreciar, que es una clasificación de ASI, así se llama, perdón, de ICE. Es la clasificación, es una modificación un poquito de la de Economidis, en la cual ustedes están viendo cuál es el grado de afección. Ahí dice de 0 nada hasta el grado 4 que es masivo, y lo que nosotros tenemos que ver es la apariencia mucosa, los depósitos de material carbonizado o detritos celulares, si hay broncorrea, que esto es algo muy importante para ver si su paciente puede o no tener ya alguna complicación infecciosa, o la obstrucción bronquial. En base a esto nosotros lo vamos a clasificar en estos grados de 0 a 4,
y es ahí donde nosotros vamos a determinar o a aconsejar cómo es que se tiene que manejar la quemadura de la vía aérea. En el caso de que su paciente tenga una escala o una quemadura de vía aérea de ICE de 1 a 2, el paciente se puede extubar sin ningún problema. En dado caso, pudieran posponer un poco la ventilación si ustedes tienen un grado o una clasificación de ICE de 3 o más. Prolongar no significa que el paciente vaya a quedar intubado una semana, ¿de hecho? Lo que yo tengo que ver es, primero, cómo se va a manejar la quemadura de la vía aérea. En todos los pacientes tienen que tener una ventilación protectora. Creo que ya en todo el grupo de Aventos se les ha cansado de decirle que tienen que optimizar el manejo ventilatorio, individualizar a cada paciente y tienen que proteger el pulmón. Después tienen que tener un protocolo de reanimación hídrica como cualquier paciente quemado. Eso siempre es importante en todos los pacientes, eso no se va a modificar dependiendo de la escala, pero sí vamos a modificar esta situación en los pacientes que tienen ICE grado 1 o 2, que es el uso de mucolíticos. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es el mucolítico más o mejor que puedo utilizar? La realidad es que la hidratación siempre les va a fluidificar un poco la secreción. La mayoría de los estudios les manejan lo que es N-acetilcisteína, lo pueden utilizar hasta cada 8, cada 6 horas, dependiendo de la situación. Hay algunos estudios que les dicen nebulicen heparina, 10,000 unidades cada 4 horas, les puede ayudar a disminuir la secreción, a disminuir la inflamación. Yo soy honesto, no tengo experiencia nebulizando heparina, pero la gran mayoría de estudios que hay son solamente reportes de series de casos, no es algo que se recomiende ampliamente, pero existe ya cierta experiencia que se está generando. Hay más experiencia con el uso de N-acetilcisteína. Entonces, es importante que si ustedes están sospechando de quemadura de vía aérea, utilicen un mucolítico, sobre todo para evitar las oclusiones en la vía aérea o el depósito de estos detritos celulares que les comentaba. Muy importante, la rehabilitación pulmonar, no voy a cansar nunca de decirlo, esto es una parte primordial y fundamental de todo paciente, no solamente ventilado. Creo que cualquier paciente, en el caso del paciente neumópata, para mí es súper importante. Y todo su protocolo de extubación temprano se tiene que llevar a cabo, hacer las pruebas de extubación temprana, de automatos no ventilatorios, si quieren utilizar ultrasonido, cualquier otra prueba que ustedes conozcan, que dominen, la pueden utilizar. En el caso de los ICE 3 o 4, se tiene que hacer lo mismo que se hace en el ICE 1, incluido el protocolo de extubación temprano, ¿va? Para que si ustedes ven que su paciente está en condiciones, nuevamente le piden al broncoscopista realizar una broncoscopía de seguimiento y que les diga cómo está ese árbol bronquial. Hay veces que me dicen, bueno, si está muy inestable el paciente, no lo puedo mover o a lo mejor no tengo la confianza de hacerle yo la broncoscopía o no tengo un broncoscopista a la mano. Ustedes pueden hacer una broncoscopía virtual, pueden hacer una tomografía, pueden pedir que les reconstruyan vía aérea y ustedes pueden evaluar cómo están las condiciones. Es probable que ahí vean algunos sitios de estenosis que se estén generando, pueden encontrar incluso los detritos celulares en la misma tomografía y ustedes pueden hacerse una idea de qué es lo que está pasando ahí adentro. En el caso de la traqueostomía percutánea, al menos en el hospital aquí donde laboro, todos los procedimientos que se realizan en la terapia intensiva en cuanto a traqueostomías, todo se hace guiado por broncoscopía. Se ha visto que tiene una menor duración, aquí el promedio son 16 minutos, la verdad es que en manos expertas el procedimiento se puede realizar incluso en 5 minutos de piel a piel sin ningún problema. 45 minutos es la duración de la traqueostomía abierta en promedio, según los estudios o toda la información que les estoy yo mostrando en los artículos ahí que vienen en la bibliografía. Ajá. Lo pueden disminuir o se puede reducir más bien la duración del procedimiento en manos expertas hasta 3 minutos. Se prefiere que sea guiada por el broncoscopista. ¿Por qué? Porque hay una menor tasa de complicaciones, están viendo el procedimiento en tiempo real, saben que no se va a pasar la aguja, que la guía se fue hacia una buena posición, que no están rompiendo, no están fracturando un anillo traqueal, sino están entrando sobre el espacio. Ajá. Y la verdad no hay una diferencia de complicaciones entre una traqueostomía abierta y una guiada por ultrasonido. Entonces, siempre que tengan a la mano un broncoscopio, siempre prefieren eso. No es lo mismo estar imaginándoselo o viendo en el ultrasonido a que lo estén viendo en vivo cómo se ve la entrada de la aguja y la dilatación. ¿De hecho? Hay algunas ideas que se crearon alrededor de la traqueostomía percutánea de que no todos los pacientes eran candidatos a este tipo de procedimientos. El primero de ellos es la obesidad, y ahí sí, déjenme decirles que tienen toda la razón. Mientras más obeso es el paciente, más riesgo tiene. Con un IMC arriba de 30, ya el odds ratio, pues el factor de riesgo, la probabilidad de que se complique va a ser más alta.
se pueden complicar hasta 42% de sus pacientes, el odds ratio de 4.4. Entonces esto siempre es algo importante. Si su paciente es obeso, mientras más obeso sea, olvídense de que sea una traqueostomía percutánea, váyanse a una traqueostomía abierta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la coagulopatía? Mi punto de seguridad es que tenga un INR por debajo de un 1.8 y plaquetas por lo menos arriba de 50,000. Pueden hacerla con menos siempre y cuando tengan por ahí aféresis plaquetarias y tengan algún cirujano hábil o alguien adiestrado en una traqueostomía percutánea que sepa o que más o menos tenga un tiempo promedio de unos 10, 15 minutos para las traqueostomías, para que tengan o disminuya la posibilidad de las complicaciones. El tercer punto ahí que dice de limitación a la extensión del cuello también es algo muy importante. Antes se creía que si el paciente no podía hiperextender el cuello, no se podía traqueostomizar. Depende mucho de la anatomía. Si son pacientes que tienen un cuello largo, que les permite maniobrar sin necesidad de la hiperextensión, no tienen ninguna contraindicación para hacer el procedimiento. Pueden hacerlo con toda seguridad, no se les va a complicar más. Es el mismo índice de complicaciones que si su paciente no tuviera la limitación a la extensión de cuello. Y el otro punto es la traqueostomía previa. Decían que las cicatrices de las traqueostomías dificultaban el paso del introductor, del Blue Ring o del Dolphin, del Pertwist, todos los equipos que ustedes utilicen para traqueostomía percutánea. La verdad es que no hay evidencia que sustente esta idea. Aunque tenga una traqueostomía previa, pueden ustedes incidir sobre el mismo cartílago o anillo traqueal y no van a tener complicaciones. De hecho, parámetros altos del ventilador, aquí hay que tener en cuenta lo que yo les había comentado, valorar el riesgo. ¿Qué tanto se puede disminuir la saturación de oxígeno en su paciente o qué tanto lo puede tolerar? En el caso de la hipotensión, dice que se puede evitar si existen múltiples vasopresores. Realmente, si su paciente solamente tiene uno o ya está en un protocolo de estete ya de aminas vasoactivas, lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora, en el caso del trauma de la vía aérea o la hemoptisis, que a lo mejor son dos cosas que se pueden presentar de forma simultánea o de forma independiente, aquí me permite evaluar realmente cuál es o de ver de forma directa cómo está el alveolo bronquial, sobre todo en el trauma cerrado de tórax, traumatismos de alto impacto de alta velocidad, sobre todo cuando traen el turón puesto, cuando salieron expedidos del vehículo. ¿Por qué? Porque hay neumotórax de repente que ustedes dicen, bueno, es que es demasiado aire lo que está saliendo, el enfisema subcutáneo es demasiado. Lo ideal es que ustedes revisaran la vía aérea de forma directa con el broncoscopio para descartar que no hay una fractura, ya sea traqueal o de un bronquio principal o segmentario, que entonces sí modificaría su tratamiento. Neumotórax persistentes con fuga aérea, a pesar de que se coloque sonda en la endopleural o que ustedes vean que su sonda endopleural sigue con datos de fuga aérea, que les burbujee el pleurobá, que tenga un vaivén muy importante en el caso de la columna líquida ahí en la sonda, o que tenga trémito al momento de inspeccionarla, también va a ser candidato a una broncoscopia para que ustedes evalúen que no tenga una fractura bronquial. En el caso de la hemoptisis, antes se trataba de utilizar este término de cuándo es hemoptisis, cuándo son hemoptoicos. Los españoles tratan de quitar esta situación y ya manejarlo como hemoptisis que comprometa la vida. Que es lo que yo tengo que tener en cuenta para que vea cuándo tengo que pasar a un paciente a broncoscopía. La hemoptisis, si no compromete la vida, incluso puedo encontrar el sitio de sangrado hasta 48 horas de que inició. Ese es como mi punto de corte. Si ya su paciente tuvo hemoptisis, así tenga 30, 40, 50 mililitros, digo que es raro, pero se puede llegar a presentar, y tiene compromiso hemodinámico, ese paciente tiene que entrar de inmediato a broncoscopía para identificar el sitio de sangrado. Hay varias formas de manejarlo con broncoscopía. La primera de ellas es instilación de alicotas con agua fría. La otra es instilación o hacer una dilución de adrenalina y aplicar directamente sobre el alveolo bronquial. La dilución es de 1 a 20,000. En dado caso que persiste el sangrado, se puede utilizar una oclusión selectiva bronquial o una intubación selectiva con el broncoscopio. Hay diversos dispositivos, hay balones de oclusión traqueal, algunos tienen ahí a su disposición catéteres Fogarty, que a lo mejor son los más comunes que puede haber, pero se puede hacer, o hay balones selectivos para la oclusión bronquial. En el caso de que no se controle el punto de sangrado, se intuba de forma selectiva el pulmón que no está sangrando, se deja que se inunde la vía aérea de material hemático del sitio de sangrado y la telectasia va a parar el sangrado. Digo, esto ya son casos extremos, pero no es lo mismo entrar ya con un sitio de sangrado identificado, que en dado caso ustedes le pueden decir
al médico de radiointervención, ¿sabes qué? Identifiqué un sitio de sangrado en el lóbulo superior derecho, y él ya sabe cuál es la arteria bronquial o pulmonar que va a ir a embolizar de forma guiada. O incluso que le digas a tu cirujano de tórax, ¿sabes qué? Es que ya está, se hizo una embolización selectiva, ya le pasamos también adrenalina, sigue sangrando, es tal segmento o tal lóbulo. No es lo mismo para el cirujano de tórax entrar ya con un plan quirúrgico para hacer una lobectomía, una segmentectomía o lo que él pretenda realizar para controlar el sangrado, a entrar y no saber qué es lo que está pasando y ver qué es lo que va a hacer en ese momento. Ajá. En dado caso se puede utilizar una coagulación directa con argonplasma, con EDA, con láser, con lo que quieran, incluso con la misma criosonda, pero solamente en casos muy determinados. ¿Cuál es el perfil de la seguridad? Pues bueno, aquí sí me van a decir por qué tanta información, pues es que la realidad es que esa es las complicaciones que se pueden llegar a presentar en una broncoscopía. Todos los estudios o todas las grandes series de broncoscopía le dicen que las complicaciones menores, que sangrado menor a 50 mililitros, que su paciente tenga fiebre, que tenga tos, van a ser de 0.08 hasta 0.15% de sus procedimientos que se complican. Son procedimientos relativamente seguros, tienen una mortalidad de 0.1 a 0.04% de mortalidad en los procedimientos. Entonces no tengan miedo de pedir una broncoscopía, son procedimientos relativamente seguros, pero depende mucho también de su broncoscopista, de la experiencia que tenga para realizar este tipo de procedimientos, pero si lo tienen a la mano, utilícenlo, no tengan miedo. Como conclusión, antes de pasar a la parte ya de los videos, que es lo que me gustaría enseñarles, hay que entender que la broncoscopia es un procedimiento seguro con una baja tasa de complicaciones y mortalidad, aún en un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Se puede utilizar ventilación mecánica invasiva, no invasiva o alto flujo. Les digo, también depende de la experiencia que ustedes tengan como centro para manejar este tipo de dispositivos y de la experiencia que tenga su broncoscopista. Cada vez están creciendo más las indicaciones para su empleo. Parece ser que la única limitante es la habilidad que tenga el broncoscopista para utilizar este aparato. Es un operador dependiente, por eso es lo que les comento, depende de la habilidad de su broncoscopista. Ajá. Y ya ha tenido una utilidad demostrada, tiene que ser la primera opción diagnóstica en pacientes inmunocomprometidos, que sospechen neumonía asociada a ventilación mecánica, o incluso en pacientes que no tengan ventilación mecánica en inmunocomprometido, tiene que ser la primera opción. Quemadura de vías aéreas, control o el manejo de la hemoptisis tiene que ser la primera indicación, y tiene que ser la técnica de elección para guiar una traqueostomía percutánea.